Hoy nos toca desarrollar algunas situaciones que tienen que ver lupus con la enfermedad renal crónica, ¿no? Desde este punto de vista, es importante hacer notar que hay una patología que se denomina nefropatía lúpica, ¿no? Que nos va a responder a todo este cuadro clínico que nosotros normalmente vemos en el lupus eritematoso sistémico. En general, podemos decir que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria multisistémica, idiopática, ¿no? De manera crónica, que en realidad una característica especial es el compromiso del sistema inmunológico con una respuesta exagerada, ¿no? Se dice que hay una hiperactividad del sistema inmunológico y una producción de anticuerpos, ¿no? Esto se puede manifestar en diferentes órganos, ¿no? En periodos de remisión y en periodos de exacerbación, o sea, lo que le llamamos en periodos de actividad y periodos de remisión. En realidad, existen diferentes manifestaciones clínicas en diferentes órganos. Dentro de estas situaciones de las manifestaciones clínicas, vamos a ver diferentes órganos en los cuales van a ser comprometidos, ¿no? Van a ser comprometidos de alguna manera este grupo de pacientes. Siendo así, lo más frecuente, el riñón, la piel, los pulmones, el cerebro, el corazón. Entre los más frecuentes como ataque de órganos, ¿no? Que tienen que ver con este proceso inflamatorio. Sabemos que el riñón se puede expresar como proteinuria, como hematuria, como síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico, ¿no? Estas son las 4 variantes que la nefropatía lúpica nos da respecto a la parte renal. Obviamente tenemos que partir del contexto de lo que es una nefropatía lúpica, ¿no? A partir de ese contexto de la nefropatía lúpica es que nosotros empezamos a generar esta característica desde el punto de vista de compromiso de órgano. De tal manera que el hecho de en un paciente lúpico, si yo encuentro alteración en el sedimento urinario, como proteinuria, hematuria, leucocituria inclusive, hay un término que se denomina sedimento telescopado, ¿sí? Este sedimento telescopado, un compañero suyo me dicen que si le pueden pasar el link a los WhatsApp para que puedan conectarse. No sé quién le pueda pasar, por favor, el link a su grupo WhatsApp y por ahí puedan entrar. Entonces es importante tener estas características en el sedimento urinario, ¿no? Hematuria, leucocituria, proteinuria. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Decía que hay una característica importante, el sedimento telescopado, ¿sí? Cuando encuentro leucocituria, hematuria, proteinuria y abacteriuria, o sea, no hay bacterias, es un cultivo negativo, pero parecería que fuera una infección urinaria, ¿no? En algunos de los casos. Y entonces tenemos algunas clasificaciones, la más común, digamos, la más frecuente, perdón, es la clasificación de la OMS, que es cumplir 11 criterios, de los cuales hay que cumplir 4, solamente con 4 criterios. Con esos 4 criterios, pues uno puede ya clasificar dentro de esta enfermedad renal crónica, por llamarlo así. Entonces es importante tener estos 4 criterios. Entonces hay diferentes situaciones. En piel vamos a encontrar un eritema malar, ¿sí? Un eritema discoide. Hay fotosensibilidad. Vamos a encontrar artritis y serositis desde el punto de vista articular, úlceras orales, trastorno renal básicamente expresado por la proteinuria, más de 0.5 gramos, ¿sí? En 24 horas. Hay elevación de la urea creatinina, la proteinuria, la hematuria. Va a haber un trastorno neurológico, básicamente con neuropatías, trastorno también hematológico con plaquetopenia, leucopenia, anemia.
y va a haber un trastorno también inmunitario, donde aquí lo fundamental es el anticuerpo antinuclear ANA positivo o el anti-DNA positivo, ¿no? Esos son muy fuertes. De hecho, que vamos a encontrar el ANA como una cascada que va a empezar a jugar parte de un algoritmo que será en una siguiente clasificación que vamos a hacer una búsqueda en este momento. Y también los anticuerpos antinucleares, ¿no? Estos como que juegan un papel individual y solos, ¿no? Para poder generar este tipo de situaciones. Entonces, esta primera clasificación de la OMS basta cumplir 4 de 11 criterios, cualquiera que fuere, sin un orden ni obligación, para poder clasificarlo como lupus. En el caso nuestro, de hecho que tiene que estar el compromiso renal, ¿no? El trastorno renal para que se pueda clasificar como una nefritis lúpica. Ok, acto seguido, vamos a hacer una búsqueda. Vamos, por favor, todos ustedes van a buscar clasificación del lupus 2019, que es la última clasificación, ¿no? Nueva clasificación del lupus, también pueden poner en el Google. Nueva clasificación del lupus 2019. A ver, por favor, 2 minutitos mientras sus compañeros van incorporándose para hacer las búsquedas, ¿sí? Nueva clasificación del lupus. Vamos todos a buscar en Google. Nueva clasificación del lupus. ¿Sí? Nueva clasificación del lupus. 2019. ¿Ok? Nueva clasificación del lupus. 2019. Vamos. Nueva clasificación del lupus. Listo, entonces todos buscaron nueva clasificación del lupus. ¿Sí? Hay una clasificación del EURAR que nos habla de algunos criterios, ¿no? Que tienen puntaje. Y este puntaje tiene que ser más de 10 para que nosotros podamos clasificarlos como nueva clasificación del lupus. ¿Sí? Como una nueva clasificación del lupus. ¿Ok? Luis Gustavo, ¿lograste encontrar algo, la clasificación del lupus? Sí, doctor, buenas noches. Ok. Me sale el peso, me sale con puntos. Me sale, Sí, correcto. Más de 10 puntos solo. ya nos obliga a clasificarlo y todo parte de un ANA mayor o igual a 80, ¿correcto? Un anticuerpo antinuclear. Sí, un título mayor de 80, sí. Así. Entonces,
condición en esta segunda clasificación para empezar a correr la clasificación para ver si está que cae en lupus o no, es que tenga este ANA, ¿no? Mayor o igual a 1/80. A partir de ahí yo empiezo ya a dar los puntajes. Y entonces, ¿pero qué pasa si no tiene el ANA positivo? Aparentemente esta clasificación no corre. Entonces es un poco no lo malo, pero es muy sensible el ANA, o sea, nos da mucha especificidad de enfermedad, o sea, nos clasifica como verdaderos positivos. Si no tenemos eso, pero tenemos mucha evidencia clínica, plaquetopenia, leucopenia, anemia, úlceras bucales, artritis, fotosensibilidad, ¿no? Proteinuria, y todavía no sale lana, entonces hay que puntuar con la otra clasificación, ¿no? Que nos puede servir para intentar llegar a, obviamente también va a tener un peso importante, el ANA o el anti-DNA, ¿no? Entonces, eso es importante. Ok. Siendo así, debo comentar lo siguiente respecto a lo que es esta situación de la lesión renal. Entonces, esta lesión renal dentro del campo de la nefritis lúpica, en realidad se da, como dijimos, por una hipersensibilidad del sistema inmune. Estos complejos inmunes circulantes, sobre todo el DNA o el anti-DNA más el complemento, son los que se van a activar, son los que van a estar en este proceso inflamatorio caótico y mortal en algunos casos. De tal manera que estos complejos inmunes se van a depositar en la membrana basal glomerular, ¿sí? En realidad se van a depositar ahí en depósitos en el riñón. Y esto va a hacer pues que haya esta disrupción de la membrana basal glomerular y tengamos como punto final la proteinuria o la hematuria, ¿no? Por otro lado, tenemos que esta activación del complemento va a destruir la membrana basal glomerular o el capilar. Y la quimiotaxis que también vamos a tener, que es algo importante en este grupo. Finalmente, esta quimiotaxis y esta activación del complemento van a generar una inflamación local. Esta inflamación local va a activar a su vez una serie de mediadores, tanto celulares como morales, y que finalmente nos van a dar ¿qué cosa? La lesión renal, la nefritis lúpica, y que se va a expresar clínicamente como hematuria, como leucocituria, como proteinuria, como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico, ¿no? Siendo las más frecuentes de esta forma de presentación. Entonces estos anticuerpos específicos van a tener hacia los blancos celulares, y de hecho que estos anticuerpos pues van a ser en algunos casos como el anticoagulante lúpico, por ejemplo, ¿no? Que va a dar una hipercoagulabilidad, va a producir trombosis glomerular y vamos a encontrar microtrombos. Entonces esta microangiopatía, ¿no? O microtrombosis, ante la sospecha de un cuadro de lupus, nos refuerza este criterio histopatológico, ¿sí? Porque esto se ve en la histología, o sea, no es proteinuria, etcétera. Si yo tengo una paciente con diagnóstico de lupus y clínicamente con, ya hemos dicho, proteinuria, sedimento telescopado, mi sospecha es altísima de la nefropatía lúpica. Entonces, acto seguido, tengo que hacer una biopsia renal. En esta biopsia renal voy a encontrar lesiones microtrombóticas, ¿sí? Voy a encontrar asas de alambre y voy a encontrar algún tipo de lesión o patrón histológico de daño. Esta puede ser membranosa, membranoproliferativa, focal, difusa, etc. Entonces, esta nefritis lúpica en realidad es el compromiso de un paciente que ya es lúpico y que tiene esta evidencia histológica del daño renal. Muchos de estos pacientes tienen ya hallazgos clínicos, lo que le llamamos la nefritis silente, o sea, está con proteinuria y no se hincha, no tiene hipoaluminemia, no tiene tanta proteinuria, entonces como que pasa ahí. Está con hematuria, pues se toma análisis infrecuentemente, pero hay una persistencia, ¿no? Entonces por eso es que se dice que es una nefritis como silenciosa o silente. En este sedimento urinario ya encontramos anormalidades, hematuria, cilindros celulares, proteinuria más de medio gramo, pero que es persistente, no es aislada. Y empieza a elevarse pues la urea y la creatinina por el daño renal, el complemento empieza a consumirse,
¿no? Y hay títulos altos de anticuerpos anti-DNA, ¿no? Va a darse esa situación. Por otro lado, vamos a tener cierta importancia aquí de la prevalencia, va a variar entre un 30 y un 60%, ¿no? Entonces, nefritis lúpica se presenta en un 30 o 60% en los pacientes lúpicos. Aquí en nuestro medio es alrededor del 50%. Es más frecuente en jóvenes, un 40%, y es muy raro, de 10 al 20% en mayores de 50 años, ¿no? En mayores de 50 años esto va a ser mucho más, más raro. Es importante tener en cuenta porque los afroamericanos tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal, de desarrollar hipertensión, fibrosis intersticial, mayores índices de cronicidad, a hipocomplementemia y una respuesta, pues, pobre a veces al tratamiento, ¿no? Hacia atoprina, pero básicamente a la ciclofosfamida, ¿no? El hecho de raza negra, afroamericana, la respuesta a la ciclofosfamida no es tan buena. A su vez, esta nefritis lúpica nos va a dar como una presentación inicial de problema renal, en realidad un 5%, ¿no? De presentación inicial. No quiere decir que tengamos nefritis lúpica al final, sino que ¿cómo se presenta el lupus? Con trombocitopenia, plaquetopenia, lesiones a una forma de presentación. La otra va a poder ser con dolor articular, caída de cabello, dolor articular. Y una forma interesante de presentación como proteinuria o síndrome nefrótico de lupus se va a presentar en un 5% como enfermedad renal. Esta nefropatía lúpica se diagnostica en los 5 primeros años generalmente del lupus, ¿no? Y después de los 10 años casi ya no hay tanto presentación como nefritis lúpica. Eso no quiere decir de que no haya una lesión renal, sino que hablamos de presentación. Un autor importante, Clipper, nos mencionó que había pues unos 5 tipos de presentación de la nefritis lúpica. La silente, la nefritis activa crónica, la nefritis rápidamente progresiva, que esa es la fulminante o la rápidamente progresiva, como dice, que compromete el riñón, un síndrome nefrótico e insuficiencia renal progresiva, ¿sí? Y que en algunos casos tenemos un análisis aparentemente normal, ¿no? Y que ya los primeros estadios no nos demuestra esta situación. Entonces es importante ver estos tipos de clínicos, ¿no? De la nefritis lúpica, silente, rápidamente progresivos o opuesto, nefritis activa crónica, nefritis rápidamente progresiva, el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal progresiva en este grupo de pacientes, ¿correcto? De tal manera que en las manifestaciones clínicas ya hemos visto, la proteinuria se va a presentar entre 30 y 60% de los casos. La hematuria microscópica puede presentarse un 30 a 80%. Nunca se presenta como una manifestación aislada, siempre está con proteinuria, ¿no? Y es muy raro la presentación de una hematuria macroscópica, ¿sí? Como 1%, máximo 2%. Es muy, muy raro. Entonces, la presencia de leucocitos o eritrocitos, ¿sí? En una muestra de un paciente lúpico, ¿no? Es importante tener en cuenta para poder plantear la posibilidad de una nefritis lúpica, ¿no? Y que sobre todo que esté activa. Encontramos entre las manifestaciones que hay cilindros en la orina están presentes, cilindros granulosos 31%, cilindros hialinos 28%, cilindros eritrocitarios 7.5%, cilindros grasos 6%, cuerpos ovales, inclusive grasos, hasta 5%. Por otro lado, vamos a tener algunas manifestaciones, aparte de lo que hemos dicho, proteinuria, hematuria, nefrótico, nefrítico, insuficiencia renal rápidamente progresiva. Hipertensión arterial es importante porque está entre 15 y 50%, ¿no? Eso es importante, resaltar que hay este grupo de situaciones en la nefritis lúpica. Un 50% de los pacientes cursan con disminución de la tasa de filtración glomerular
y aumentan en los niveles de creatinina sérica, ¿no? Hay esos niveles. Los pacientes con síndrome nefrótico presentan hipercolesterolemia, generalmente hay trombosis de la vena renal, que esto es importante porque se presentan en los síndromes nefróticos que tienen anticoagulante lúpico, ¿no? Dolor en flanco, a veces asociado a dolor en flanco, a fiebre, ¿no? Nos dan este parámetro. Puede haber embolia pulmonar, insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces los cuadros pueden complicarse. Y hay manifestaciones de todo tipo, ¿no? De diferentes lesiones, ya sean focales, sean difusas, sean membranosas, sean membranas proliferativas, etcétera, y que tienen varias clases, ¿no? La clase 4 es la clase más común que nosotros vamos a encontrar dentro de este grupo de pacientes, ¿sí? Esta es la nefritis lúpica difusa. Eso es lo más común, 60% a 70% encontramos de nuestros pacientes lúpicos que presenten este tipo de patología. ¿Y cómo lo sé? Por biopsia renal. Entonces, ¿cuándo biopsiar? Obviamente cuando tenemos un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, una proteinuria, ¿sí? Generalmente los biopsiamos a este grupo de pacientes. En los estadios iniciales, pues no va a biopsia porque no habría una evidencia mayor de problema renal. Y de hecho que cuando hay actividad lúpica, o sea, cuando hay disminución del complemento, anti-DNA positivo, ANA positivo, aumento de los niveles nitrogenados, presencia de proteinuria, nos obliga a tener la biopsia para establecer el tipo de patrón que está causando esta actividad. El tratamiento es el mismo, siempre va a ser corticoides para bajar la actividad. La diferencia está en el tipo de lesión porque nos da pronóstico. No es igual una membranosa, una proliferativa difusa o una de tipo 6, tipo esclerosante, ¿no? No es igual de los pronósticos y sobre todo la recuperación de la función renal, ¿no? No va a darse desde este punto de vista. Ok, siendo así, vamos a tener también en los momentos activos o en los momentos, digamos, de no actividad, ¿sí? Los momentos que están como apagados, decimos nosotros. Igual en los momentos de actividad son los más notorios como cuadro clínico y vamos a tener lesiones activas. Estas lesiones activas van a ser la actividad o momento agudo y la lesión crónica cuando estos pacientes pues tienen una cierta actividad pero van causando una lesión que progresivamente se va cronificando y van pues ganando a la función renal. Tenemos ahí un poquito las indicaciones de biopsia que comentábamos, sobre todo esta proteinuria, ¿no? Que va en aumento, ¿no? Y que también es importante considerar en este grupo de pacientes cuando deteriora la función renal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta a esas situaciones. Y habría un grupo que hay que repetir la biopsia renal, ¿no? Había un grupo que habría que repetir la biopsia renal. Ese grupo, obviamente, cuando hay un aumento o aparición de proteinuria, de síndrome nefrótico, ¿no? Cuando hay un aumento de la creatinina, ¿no? Cuando hay un cambio de inmunosupresores o estoy sospechando de una mala respuesta, yo también puedo hacer esas circunstancias. Entonces, finalmente, en este paciente lúpico, ¿qué vemos? Bueno, el aspecto general es el aspecto de un paciente lúpico. En el examen renal, igualito, nosotros seguimos haciendo nuestra inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Y tratamos de identificar en la auscultación soplos, en la palpación. No hay nada especial, ¿sí? No hay nada especial aquí que uno palpe y diga, ah, este es el signo de lupus. No hay. En la percusión, ah, este es el signo, tampoco lo hay, ¿no? Ni en la inspección. Entonces es poco lo que nos aporta como examen físico regional, renal, ¿sí? Pero nos aporta mucho como examen de semiología general, porque vamos a ver la fotosensibilidad, el rash malar, algunas lesiones por plaquetopenia. En el examen físico vamos a poder ver las articulaciones inflamadas, entonces va a haber mucho de este tipo de valoración, pero no por el hecho de lo que pudiera darse como directamente como un examen físico. Y entonces hay varias formas, como ya dijimos, de presentación, pero hay una forma que nos preocupa, que es la rápidamente progresiva. ¿Y por qué hacemos énfasis? Porque es esa creatinina que de pronto estuvo en 1, el cuadro sigue muy activo y de pronto en la semana siguiente está en 2 y las siguientes 4 o 5 días está en 4, ¿no? Entonces no hay un tiempo, simplemente dice días o semanas
o meses, pero que hay un aumento progresivo, más rápido de lo habitual. Algunos ponen como tope 3 meses, ¿no? Que esta rápidamente progresiva sería como máximo en 3 meses. Nosotros en la práctica clínica lo vemos pues en días, ¿no? Máximo en semanas, en 3, 4 semanas como mucho. Entró con creatina 1.1 y acabó con 10, iniciando la diálisis, ¿no? Y obviamente el cuadro clínico aparece pues dolor articular, fiebre, rash malar, etcétera, ¿no? Entonces, hay un criterio clínico que se dice que cuando el valor dobla la creatinina sérica durante un periodo de entre los 3 meses, uno puede estar pensando en una rápidamente progresiva. Es decir, entró con 2 de creatinina y en 2 semanas está en 4. O sea, al duplicarlo, me está diciendo de que podría estar frente a un cuadro de una rápidamente progresiva dentro del contexto de un paciente lúpico, ¿no? Recordemos que estamos dentro de ese contexto y que yo puedo plantear pues una glomerulonefritis, en este caso proliferativa, y en la biopsia encontrar necrosis fibrinoide, las semilunas, ¿no? Acá hay las medias lunas o semilunas celulares se llaman. Entonces, cuando un examen venga en la patología del paciente, luego de la biopsia se encontró semilunas, ¿no? Y es un paciente, digamos, lúpico, y cuál es la forma clínica de presentación, y verá silente, nefrótico, rápidamente progresivo, etc. Esa es, pues, rápidamente progresivo, ¿no? Desde ese tipo de corte. Por ahí esto ya lo vamos a dejar. Este es un caso clínico que aparece. Si ustedes googlean arriba y ponen nefropatía lúpica, caso clínico, revisión bibliográfica, pues le va a salir y le va a arrojar casi todo lo que es el cuadro clínico. Vamos a notar ahí muy claramente el consumo del complemento, la elevación de la creatinina, va a haber inclusive hasta la presencia de progresivo acompañamiento de otras manifestaciones como ascitis, como dolor, va a ser un síndrome nefrótico y compromiso de la función renal. Y al final, ¿qué hace el lupus? Cuando el lupus hace, pues se va a malograr la parte renal. Entonces, al malograrse la parte renal, todas las funciones que el riñón hacía, pues prácticamente como la excreción, como la regulación, como la parte endocrina o como metabólica. ¿Sí? Esas son las grandes funciones, digamos, macro. Entonces va a hacer de que se alteren acidosis metabólica y síndrome nefrótico, anemia, síndrome urémico, anemia, acidosis metabólica, hiponatremias, hipercalemias, hiperfosfatemias, ¿no? Entonces va a haber toda esa alteración cuando hay compromiso ya de la función renal. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir? Que el lupus es una enfermedad sistémica y que dentro de los compromisos también ataca el riñón, y eso no cambia su parte epidemiológica, ¿sí? La parte epidemiológica que nos dicen que es mucho más frecuente en mujeres, en proporción de 9 a 1 que el varón. En grupo etario, entre segunda y tercera década, es lo más frecuente en este grupo de pacientes mujeres, que las formas de presentación son como proteinuria, hematuria, que aparecen en un 30 al 50%, como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico, como una insuficiencia renal, ¿no? Así se nos va a presentar. Pero recordar que hay una forma silente, que no tiene síntomas y que el reumatólogo generalmente nos lo deriva porque encuentra en un examen de orina de control hematuria, proteinuria en el contexto lúpico, ¿no? Pero no tiene signos, no tiene síndrome nefrótico, nada, simplemente de manera silente, pero hay que buscar esa característica. Entonces ya vieron que para la clasificación del lupus tenemos la de 4 de 11 criterios, y para la nueva del 2019 del EULAR, con puntaje, más de 10 o igual a 10 puntos, nos da también la clasificación hacia un lupus. Y es correcto pensar en que aquí parte desde un ANA, un anticuerpo antinuclear, porque tiene alta especificidad. Si soy negativo, pues muy raro que sea lupus mi enfermedad, ¿no? Si soy positivo, prácticamente me asegura que efectivamente voy a tener este tipo de enfermedad. Y ya vimos que casi el 50% de los pacientes tienen nefropatía lúpica, y que dentro de la puntuación pues nos varía muy bien con lo que es la proteinuria, que es un factor importante dentro de este grupo de clasificación, y que ese es,
yo diría que el elemento más frecuente que vemos en la consulta, lúpico con proteinuria. Al inicio, en el debut, en la presentación, descartamos nefropatía lúpica activa, ¿no? La hematuria no se queda atrás, la hematuria con cilindros, la hematuria glomerular también está en alrededor del 50-60%, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, primero mi contexto, paciente mujer de 2 a 3 décadas, que llega por dolor articular, con faz malar, fotosensibilidad, hasta ahí es un lupus. ¿Cómo sé que hay nefropatía lúpica? Por la proteinuria, por la hematuria, por la leucocituria, por la insuficiencia renal, ¿sí? Ahí voy a tener determinado. Entonces, frente a un paciente con lupus que quiero ver cómo está o hay nefropatía lúpica, ¿qué le pido? Examen de orina completo, donde vaya a tener leucocitos, voy a tener proteinuria cualitativo y voy a tener hematíes. ¿Qué le pido? La proteinuria 24 horas, y obviamente un examen de orina especial que me diga que si no hay crenocitos o acantocitos o hematíes dismórficos, ¿no? Pensando en que esta hematuria es de tipo glomerular. Una ecografía renal para saber cómo está el tamaño renal y cálculo de una tasa de filtración glomerular a partir de una creatinina sérica, ¿no? Que es lo que tengo que pedirle a este paciente, una urea y creatinina, para poder identificar este grupo de pacientes. Ok, no sé si hay alguna pregunta respecto al tema. Hemos tratado de hacer no muy denso. Sé que ahorita tienen otra clase para poder dejarles unos 10 minutitos que puedan respirar porque ha sido una maratón hoy día para ustedes. Inclusive mi grupo también se está cruzando unos minutos con sus otras clases, pero ya están en camino, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Si no, para dejarles 10 minutitos que descansen para la clase con el doctor Purilla. Bueno, si no hay más, agradecerle su esfuerzo por la clase, por la hora, por las circunstancias. Y bueno, seguimos avanzando. Recuerda que la próxima semana terminamos el segmento. Avancen, por favor, sus ensayos. Estos ensayos se entregan a cada docente, ¿no? Ha sido dados en orden de lista y ha habido más número de lo que son. Ustedes son 5 y se ha puesto 8, por si en algún momento el docente consideraba hacer un cambio o ustedes por alguna dificultad hacían un cambio, pues comunicaban al docente que les tocaba síndrome nefrótico, ejemplo, pero que van a tomar ahora poliquistosis renal, ¿no? Pero con tiempo. Las diferencias bibliográficas se dan en Vancouver. Tener en cuenta que este ensayo es el desarrollo de un tema, ¿no? Si le tocó litiasis renal, pues pongo la definición y no busco una sola definición, busco 2, 3 o 4 definiciones que fundamentalmente tiene que ser de revista, ¿sí? Tiene que ser de algún libro texto, de alguna revista, que eso es importante tener en cuenta dentro de este grupo de pacientes, ¿no? Y a su vez, tener algunas características que nos van a hacer visualizar o compartir algunos puntos que uno también desea compartir o tener dentro del grupo de pacientes. Estaba un minuto porque estaba tratando de revisar esto. Ahí creo que ustedes van a poder visualizar la clasificación de Euler. ¿Okay? Van a poder visualizar esta clasificación de Euler 2019. Esa es la bendita, ahí está. Esa es la bendita clasificación donde parte del anticuerpo antinuclear que tiene que ser mayor o igual a 1/80 en un cultivo especial, ¿no? De las células HELP2, ¿no? Y que si dice, si es que esto está ausente, pues no se clasifica como lupus. Ojo, esto no da diagnóstico, da clasificación, que es diferente. Y se lo clasifica dentro de un grupo de enfermedad que se llama lupus, ¿no? Si está presente, pues hay que aplicar los otros criterios y que suman más o igual a 10 puntos. Si hay fiebre constante, se le da 2 puntos. Si hay leucopenia, trombocitopenia o hemólisis autoinmune, 3 o 4 puntos. Si hay compromiso neuropsiquiátrico, como delirium, psicosis, convulsiones, 2, 3 y 5 puntos.
¿no? Hay alopecia, úlceras orales, lupus discoide o cutáneo subagudo, y si hay lupus cutáneo agudo, ¿no? Nos va a dar puntuación. Y si hay compromiso de serosas como derrame pleural, pancreatitis, etcétera, ¿no? Articulaciones, compromiso articular, nos va dando puntos. Si es que hay compromiso renal, si la proteinuria es más de medio gramo, 4 puntos. Si en la biopsia nos sale de clase 2 a 5, 8 puntos. Y si nos sale en la biopsia 3 o 4, 10 puntos. Entonces, con una biopsia, ya yo voy a tener 10 puntos. Prácticamente con el resultado de la biopsia, ya sea clase 3 o 4, yo ya tengo el tema del diagnóstico. Ok, entonces, agradecerle nuevamente a ustedes por compartir y ya nos estamos viendo la siguiente clase y ojo, avanzar sus ensayos. ¿Alguna pregunta final? Doctor, disculpe, sobre los ensayos. Buenas noches. Entonces, esa lista que nos mandó de 9 temas es para que Sí. cada grupo escoja qué desea hacer, ¿cierto? Y cada uno le va a presentar a su doctor. Así es. Y está ya en orden de lista. O sea, el 1 corresponde al orden de lista 1. El 2 a la lista 2, al número 2. El 3, el 4, el 5, ¿no? Se puso 8 porque hay grupos que tenían 6, ¿no? Bueno, o 7, entonces ya se puso 8. En teoría son los 5 primeros, ¿no? Pero por alguna razón, porque ya ha pasado en los grupos, doctor, no encuentro bibliografía, mejor me voy a pasar y si su docente lo permite, pues se puede pasar, ¿no? Ya, no, eso es así. Pero en teoría ya están fijos, ¿no? Prácticamente. Y si no, o mientras no se crucen, porque nos ha pasado que un grupo, 3 alumnos hicieron infección urinaria, pues lo más fácil, ¿no? De los 3 eligieron infección urinaria, porque no se dijo que escojan, digamos, a libre albedrío y bueno, pues la cosa salió un poco mal porque todos escogieron eso, ¿no? Entonces ahora mejor hemos normado por número de lista. El 1, el primero de la lista del grupo. El 2, el primero de la lista del grupo. El 3, el 4, el 5. Porque son 5 ahorita por cada grupo. Bueno, ahorita está más tranquilo, ¿no? Empezamos con 10 alumnos cada uno, ¿no? Porque éramos solamente 2 profesores. Gracias a Dios la doctora Liliana ya se reincorporó. Entonces eso ha hecho de que la carga, digamos, esté un poco más compensada. No sé, ¿alguna pregunta más? Sobre todo, por favor, utilicen revistas, utilicen libros, muy poquito de página web si fuera necesario, el UpToDate, algún buscador, ¿no? Que es importante, y poner las referencias bibliográficas. Si ustedes encuentran, ¿no? La nefropatía lúpica es una enfermedad inflamatoria de actividad del complemento, ¿no? Que tienen que ver, etcétera, entre paréntesis, 1. Ese 1 es la referencia de donde ustedes sacaron. De pronto encuentran otra definición y encuentra que el lupus es una enfermedad que siempre va a estar activa, ¿no? A pesar de los tratamientos que son muy cortos de inactividad, pero que el complemento es un factor fundamental en el desarrollo del ataque a la lesión renal, ¿no? Punto. Encuentran, eso ponen 2 y van a la referencia bibliográfica y copian de dónde sacaron, ¿no? Según McGeever, 2017, Fisiopatología, Nuevos Conceptos, New England Journal 2021, ¿no? Ejemplo, ¿no? De la revista, ¿no? 2021, año, volumen y número de página, ¿no? Así va en un Vancouver, ¿sí? En el Vancouver no va como el APA, ¿no? En el APA dice, por ejemplo, Jara, 2021, ensayo sobre la función renal, no, ese es el APA. En el Vancouver es Jara, punto, nada más, a veces va el nombre, ensayo sobre la función renal, ya, revista Nuevo Pacífico 2021, volumen 4, número 5, y página de la 1 a la 7, ¿no? Eso ya es una mnemotecnia que se da. Ok, si no hay más, les dejo para que descansen unos minutitos. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor.